El Espíritu que mora en nosotros, plenamente y para siempre satisfactorio. El Espíritu Santo toma su morada en aquel que ha nacido del Espíritu. El apóstol Pablo dice a los creyentes en Corinto en 1 de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Este pasaje se refiere, no tanto al creyente individual, sino al cuerpo entero de creyentes, la Iglesia. La Iglesia, como cuerpo, es habitada por el Espíritu de Dios. Pero en 1 de Corintios 6:19, leemos, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Es evidente en este pasaje que Pablo no está hablando del cuerpo de creyentes, de la Iglesia en su conjunto, sino del creyente individual. De manera similar, el Señor Jesús dijo a sus discípulos la noche antes de su crucifixión, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14:16. El Espíritu Santo mora en cada uno que ha nacido de nuevo. Leemos en Romanos 8:9, mas si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo en este versículo, como ya hemos visto, no significa simplemente un espíritu semejante a Cristo, sino que es un nombre del Espíritu Santo, no es de Él. Uno puede ser un creyente muy imperfecto, pero si realmente es creyente en Jesucristo, si verdaderamente ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en él. Es muy evidente por la primera epístola a los Corintios que los creyentes en Corinto eran creyentes muy imperfectos, estaban llenos de imperfecciones y había pecado grave entre ellos. Pero, sin embargo, Pablo les dice que son templos del Espíritu Santo, incluso cuando les está tratando acerca de inmoralidades graves. 1 de Corintios 6:15 al 19. El Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios. Sin embargo, en algunos mora muy al fondo de la conciencia, en el santuario oculto de su espíritu. No se le permite tomar posesión como él desea de todo el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, algunos no son conscientemente conscientes de su morada, pero él está allí de todos modos. ¡Qué pensamiento tan solemne y a la vez glorioso, que en mí mora esta persona, el Espíritu Santo! Si somos hijos de Dios, no es tanto que debamos orar para que el Espíritu venga a morar en nosotros, porque Él ya lo hace, sino que debemos reconocer su presencia, su morada graciosa y gloriosa, y darle el control total de la casa que ya habita, y esforzarnos por vivir de manera que no aflijamos a este santo, este huésped divino. Sin embargo, veremos más adelante que es correcto orar por la llenura o el bautismo con el Espíritu. ¿Qué pensamiento nos da sobre la santidad y el carácter sagrado del cuerpo, pensar en el Espíritu Santo morando dentro de nosotros? Cuán consideradamente debemos tratar estos cuerpos y cuán sensiblemente debemos evitar todo lo que los contamine. Cuán cuidadosamente debemos caminar en todas las cosas para no afligir a aquel que mora dentro de nosotros. Este Espíritu que mora en nosotros es una fuente de satisfacción y vida plena y eterna. Jesús dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana junto al pozo en Sicar. Ella le había dicho, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús le respondió, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Qué cierto es eso de cada fuente terrenal. No importa cuán profundamente bebamos, volveremos a tener sed. Ninguna fuente terrenal de satisfacción nos satisface por completo. Podemos beber de la fuente de la riqueza tan profundamente como podamos, pero no nos satisfará por mucho tiempo. Volveremos a tener sed. Podemos beber de la fuente de la fama tan profundamente como cualquier hombre haya bebido, pero la satisfacción durará solo una hora. Podemos beber de la fuente del placer mundano, de la ciencia y filosofía humanas y del conocimiento terrenal, incluso podemos beber de la fuente del amor humano, pero ninguna nos satisfará por mucho tiempo. Volveremos a tener sed. Entonces, Jesús continuó diciendo, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Jesús Cristo da es el Espíritu Santo. Juan nos lo dice con el lenguaje más explícito en Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. El Espíritu Santo satisface plenamente y para siempre a quien lo recibe. Se convierte dentro de él en una fuente de agua que brota, siempre brotando, para vida eterna.
Es maravilloso tener un pozo que puedes llevar contigo, tener un pozo dentro de ti, tener tu fuente de satisfacción, no en las cosas fuera de ti, sino en un pozo dentro, que siempre está ahí y que siempre brota con frescura y poder, tener nuestra fuente de satisfacción y gozo dentro de nosotros. Entonces, somos independientes de nuestro entorno. Importa poco si tenemos salud o enfermedad, prosperidad o adversidad, nuestra fuente de gozo está dentro y siempre brota. Importa relativamente poco incluso si tenemos a nuestros amigos con nosotros o estamos separados de ellos, separados incluso por lo que los hombres llaman muerte. Esta fuente interior siempre brota y nuestras almas están satisfechas. A veces, esta fuente interna brota con mayor poder y plenitud en los días de más profunda aflicción. En esos momentos, todas las satisfacciones terrenales fallan. ¿Qué satisfacción hay en el dinero, en el placer mundano, en el teatro, en la ópera o en el baile, en la fama, el poder o el conocimiento humano, cuando algún ser querido nos es arrebatado? Pero en las horas cuando aquellos que amamos más en la tierra nos son arrebatados, es cuando la fuente de gozo del Espíritu Santo que mora en nosotros brota con mayor plenitud, y el dolor y el suspiro se desvanecen, y nuestros propios espíritus se llenan de paz y éxtasis. Tendremos belleza en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar del espíritu angustiado, Isaías 61:3. Si la experiencia no fuera demasiado sagrada para plasmarla en papel, podría contar un momento de repentina y abrumadora aflicción y dolor, cuando parecía que sería aplastado, cuando clamé en una agonía que parecía insoportable, y de repente, en ese mismo instante, esta fuente del Espíritu Santo dentro de mí brotó, y experimenté un descanso y un gozo como raras veces había conocido antes, y todo mi ser fue colmado con el óleo de la alegría. El que tiene al Espíritu de Dios morando dentro, como una fuente que brota para vida eterna, es independiente de los placeres del mundo. No necesita correr tras el teatro, la ópera, el baile, las cartas y otros placeres, sin los cuales la vida parece no tener sentido para aquellos que no han recibido al Espíritu Santo. Renuncia a estas cosas, no tanto porque piense que están mal, sino porque tiene algo mucho mejor. Pierde todo gusto por ellas. Una señora una vez se acercó al señor Moody y le dijo: «Señor Moody, no me agrada usted». Él preguntó: «¿Por qué no?». Ella respondió: «Porque usted es demasiado estricto». ¿Estricto? No sabía que yo fuera estricto. Sí, es demasiado estricto. Usted no cree en el teatro, no cree en las cartas, no cree en el baile. ¿Cómo sabe que no creo en el teatro?, preguntó él. Dijo ella: «Yo lo sé». Señor Moody respondió: «Voy al teatro cuando quiero». «¿Qué?», exclamó la mujer, «¿usted va al teatro cuando quiere?». «Sí, voy al teatro cuando quiero». Dijo ella: «Señor Moody, usted es un hombre mucho más amplio de lo que pensaba. Estoy tan contenta de escucharle decir que va al teatro cuando quiere». «Sí, voy al teatro cuando quiero, pero no quiero». Cualquiera que realmente haya recibido al Espíritu Santo, y en quien el Espíritu Santo mora y no es impedido en su obra, no querrá. ¿Por qué, entonces, muchos cristianos profesos siguen buscando estos entretenimientos mundanos? Por una de dos razones: o porque nunca han recibido definitivamente al Espíritu Santo, o porque la fuente está obstruida. Es muy posible que una fuente se obstruya. El mejor pozo en una de nuestras ciudades del interior estuvo obstruido y seco durante muchos meses porque una vieja alfombra de trapo había sido arrojada a la abertura de donde fluía el agua. Cuando sacaron la alfombra, el agua volvió a fluir pura, fresca y vigorizante. Hay muchos en la iglesia hoy que una vez conocieron el gozo incomparable del Espíritu Santo, pero algún pecado o conformidad con el mundo, algún acto de desobediencia, más o menos consciente, hacia Dios ha obstruido la fuente. Saquemos hoy los viejos trapos para que esta maravillosa fuente vuelva a brotar, fluyendo todos los días y horas para vida eterna.